Mira, tienes que entender qué es la compresión, ¿sí? Para poder decir cuándo tomas o no tomas la decisión, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es la compresión? Coger niveles altos, o sea, picos, y bajarlos para que todo suene parejo, ¿me entiendes? Eso es lo primero. Dos, de ahí surgen varios factores que con un ataque rápido bajas o modificas un poco el ataque de los sonidos. Con un ataque lento sacas más ese ataque. Es como al contrario, ¿sí? Entre más largo el ataque, más ataque, más salida de ataque tiene el sonido. Entre menos ataque tiene el sonido. Es como lo inverso. Otra cosa a tener en cuenta, la relajación. Si lo mantienes largo, el sonido se va a mantener quieto. O sea, se va a mantener comprimido más tiempo. Si lo pones corto, el sonido va a ir fluctuando. Teniendo en cuenta esas cosas de lo que hace la compresión, ahí ya dices, bueno, entonces, ¿cuándo yo debo comprimir? Bueno, debo comprimir cuando necesito que el sonido quede más parejo. Por ejemplo, alguien preguntó algo de la voz, de cómo equilibro la voz, algo así. Entonces yo te decía, nivela un poco las frases para que no se vean como una montaña, sino que se vean un poco más planas. Entonces, claro, al verse un poco más planas, ¿qué va a generar esto? Que sonoramente también suene bien. ¿Cómo puedes lograr eso? Con un compresor. Pero para no hacerlo tan agresivo, para no dejarle todo al compresor, tú lo que haces es editar ganancia de sus picos altos. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa lógica de la voz, la puedes ir pensando en los diferentes instrumentos. Si tú ves que tu guitarrista no tiene una técnica muy pulida, sube, baja todas las notas, pues tú dices, hay que comprimirlo un poco, ¿no? El pianista, lo que sea, o sea, independiente del género, independiente de la voz, independiente del instrumento, siempre sirve para emparejar. Dos, ¿para qué más sirve? Cuando tú dices, hey, cambiémosle un poquito el ataque o le falta un poquito de consistencia, siento el sonido muy flaco, como muy poco compacto, que generalmente eso es cuando tenemos los picos muy pronunciados, entonces nos da esa sensación de que el sonido no es compacto, ¿listo? Entonces, claro, al no tener ese sonido, o sea, ese sonido compacto, ahí tú dices, necesito agregar compresión. Entonces, ya entendiendo esto, tú dices, bueno, si así es cuando debo agregar compresión, ¿cuándo no debo agregar compresión? Cuando tu sonido es consistente, cuando tu sonido no tiene unos cambios de dinámica muy fuertes, muy marcados, sino es casi una salchichita y sonoramente está bien, ¿sí me entiendes? O sea, tú lo escuchas en la mezcla, lo sientes en contexto y dices, está bien, o sea, yo para que lo voy a comprimir si está bien, encaja bien en la mezcla, la dinámica está bien ejecutado, no necesitas comprimirlo. Ahora, puedes hacer una compresión estética. ¿Qué sería una compresión estética? Generalmente son compresiones muy sutiles, sino que se utiliza plugins o herramientas que generan mucho color, mucha textura. Entonces, por ejemplo, un Farshell. El Farshell es súper agresivo, súper coloro. Pues obviamente si lo agregas es para generar eso. A veces el sonido puede estar bien, pero te hace falta ese crunch y tú dices, bueno, se lo voy a agregar. ¿Listo? Entonces más o menos esos serían los momentos en los que agregar o no agregar compresión. Pero para decir cuándo no agregas y cuándo agregas, lo importante es tener claro qué es lo que está haciendo la compresión y a partir de ahí pues tomar decisiones. Bueno, espero te haya servido, señor Sawyer.